Y bueno, como bien decía Santo Tomás de Aquino, que por lo menos una vez en la vida, todas las personas tendrán un encuentro con algo sobrenatural, con algo preternatural, algo del demonio, o con un alma del purgatorio. ¿Para qué? Para que nadie tenga la excusa de decir que no creo porque nunca vi o nunca sentí nada. Entonces, por lo menos una vez en la vida, algo nos va a pasar, ¿no? Nos va a pasar en esa línea. Y es muy común que la gente, pues bueno, sí, tiene presente de que el cielo, fenomenal, ahí donde vamos a estar en algún momento, con Dios cara a cara, el infierno, qué horror, que no sé cuánto, que Dios nos libre y guarde. Y mucha gente se olvida del purgatorio. Bastante. Que ahí pues se encuentra gran parte de la iglesia, ese cuerpo místico de la iglesia, que es la iglesia purgante, ¿no? Recordemos que la iglesia se compone de la iglesia gloriosa, triunfante, la purgante, que está en el purgatorio justamente purgando sus pecados, y la iglesia militante, que somos nosotros, o como la llaman también después del Concilio Vaticano II, peregrina. Exacto. Que somos nosotros, somos los seres humanos que aún estamos aquí en este valle de lágrimas, a las vistas de la eternidad, ¿no? Camino al cielo. Esperemos que sí. Y mucha gente pregunta, bueno, ¿y los que fueron bautizados y se fueron al infierno, también hacen parte de la iglesia? No, el que se va al infierno ya está condenado, no tiene ni cómo. Si se puso contra Dios, estuvo contra Dios, contra Dios va a estar en el infierno, ¿no? Exactamente. Sale de ese cuerpo místico que es la iglesia, que es ese cuerpo de Jesucristo, y Dios lo expulsa, digamos, de ese cuerpo místico y se va al infierno. Pero bueno, vamos a hablar entonces de algunos hechos. Santa Teresa de Ávila tuvo que pasar por el purgatorio para hacer una genuflexión. Una simple genuflexión que no hizo. O sea, si es una grande santa, Santa Teresa, doctora de la iglesia, imagínense nosotros. Que Santa Teresa fue del 1500 y poco. Imagínense hoy en el año 2000 y poco lo que tendríamos, o sea, la seriedad de nuestros actos, de nuestra vida, ¿no? Hay uno de Santa Brígida, de Suecia, que ya era medio mística, ¿no? Es un poco complicado explicar cómo eran esos viajes, esas visiones que tenían. Pero ella a las tantas es arrebatada, ¿no? Estaban en oración, es arrebatada y es llevada al purgatorio. Y ella en el purgatorio ve a una joven de muy buena familia que está llorando, lamentándose. Y a las tantas esta joven dice, mi madre es la responsable que yo esté aquí. ¿Por qué? Porque ella me animaba siempre a ser una mujer vanidosa. Ella promovía que yo me vistiese mal. Ella promovía que yo me arreglase de una forma llamativa para los hombres, de una forma deshonesta. Ella me animaba a que yo tuviese noviecitos, tuviese amoríos. Y ahora yo estoy aquí y cómo sufro. Los cabellos que tanto me los adornaba, hoy en día están calcinados por el fuego del purgatorio. Los brazos que yo tanto mostraba están hoy en día siendo quemados por hierros ardientísimos que los castigan. Mis piernas también, que yo me gloriaba tanto de ellas, hoy en día sufren los castigos por haber sido causa de pecado para otros. Y es impresionante y podremos hacer una reflexión. Y hoy en día la gente afuera, que no se viste de la forma como debe vestirse. Que la Virgen en Fátima ya advirtió, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas personas que han hecho pecar a otras, quizá por una moda inmoral, o por una, en fin, algo fuera de las buenas costumbres, del recato, no tendrán que pasar años y años en el purgatorio por una cosa que aparentemente es normal o es moda, que todo el mundo lo hace, pero que tiene unas consecuencias gravísimas. Que puede ser una cosa corriquera, hasta corriquera del día a día, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó? Santa Brígida, cuando volvió de ese éxtasis, fue y se lo comunicó a una familiar de esta joven que estaba en el purgatorio. Esta joven quedó súper impresionada. También llevaba una vida muy mundana, de fiesta en fiesta, con noviecitos y toda la cosa. Y se pegó una convertida tenaz. Se convirtió, dejó esa vida mundana y se fue al convento. Entendió lo que era el sentido de la vida. Si ya tuve una vida llena de placeres y de vida un poco pecaminosa, voy a aprovechar ese tiempo que me queda haciendo penitencia, haciendo oración, para librarme de ese purgatorio tremendo, terrible. Así que bueno, ahí está la primera. Como para empezar, digamos, ¿no? Pero es interesante, y yo quiero contar otro hecho, pero que va más un poco también en la línea, que las personas se den cuenta del sufrimiento, que es el purgatorio, ¿no?
que es el hecho de dos monjes. Dos monjes que uno al otro se prometió que muriese primero, el otro ya inmediatamente le iba a celebrar una misa, Sí. ¿no? Para sufragio del alma y que cuanto antes pues saliese del purgatorio. Vale. Pues el resultado fue que uno de esos dos monjes murió. Al otro monje que estaba vivo aún, o sea, estaba vivo, que iba a celebrar la misa por él, le llegó la noticia una hora después, ¿no? Y en esa hora después comenzó la misa en sufragio de su amigo fallecido, O sea, el otro monje. Se enteró que había muerto e inmediatamente se fue a revestir. Tardó una hora. Lo suficiente, claro, si en aquella época eran monjes y todo eso, pues no es como hoy en día que tenemos el WhatsApp o el email, ¿no? En aquella era de boca a oído, de boca a oído, de boca a oído, hasta que llegó a este otro monje, se enteró. Celebró su misa en sufragio del alma de su compañero monje y ya, a las tantas se le aparece el otro monje diciendo: ¿por qué has tardado tanto en celebrar la misa? ¿Por qué has tardado tanto? Y el monje dice: pero si solo he tardado una hora, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Dónde estás? Dice: no, me he salvado. Pero es que una hora en el purgatorio parecen 100 años de sufrimiento. O sea, que la gente se dé cuenta de que no es un juego. No es un juego de niños, sí. ¿No? No es como el juego del parchís aquí en España, que es tan famoso, o el juego de la oca, que jugamos y ya pues me he olvidado, no. Que se den cuenta que los sufrimientos pesan y que los sufrimientos son graves y son serios. Y que el tiempo que nos rige a nosotros aquí, el tiempo cronológico, no es el mismo tiempo que en la eternidad, ¿no? Exactamente, después de muertos. Claro. Se rige por los tiempos que son los de Dios, ¿no? Porque una vez que si para Dios todo es presente, para Dios estamos muriendo ahora, estamos vivos, acabamos de nacer, ¿no? Pero siempre para Dios es presente. Pero si para una hora son 100 años y no bajarán, que también que las personas no hagan eso, entonces vale, ya calculo. Entonces si yo fallezco, entonces al minuto que un padre me celebra misa. No es así. No, porque no es así. No es una regla de matemáticas donde 2 y 2 son 4 o... Sí. No, la cosa es mucho más seria. Y después el sufrimiento que cada uno recibe en el purgatorio también depende de lo que la persona hizo aquí en la tierra. Los pecados que cometió acá. Como usted decía, esa joven que pecó de vanidad por culpa de la madre, etc. Pero en el infierno, lo que era lo más bello, el purgatorio, perdón, lo que era más bello de la parte, del ser de ella, fue justamente lo que se quemó. Claro, ¿no? con lo que ella quizá... quiso llamar su atención. Con lo que más tenía apego, digamos, lo que hablaba del cabello, hablaba de los adornos. Ahora, ¿sabe que es una cosa importantísima de resaltar? Ya que usted vuelve al tema de Santa Brígida y la joven, a la Santa Brígida dice: mi madre fue la que me indujo a todo esto. Hay que tener mucho cuidado a las que son madres de familia, vigilar cómo se visten sus hijas, sus hijos, qué ven, qué dejan de ver, a dónde van, con quién van, porque ustedes son grandes responsables también del destino eterno de sus hijas, especialmente cuando son ellas pequeñas. Ustedes son las que tienen que cuidar, ¿no? Cómo se visten. Exactamente. Entonces, mucho cuidado con eso, porque bueno, esto fue lo que pasó con la chica. A saber qué habrá pasado con la madre. En fin. Es como, haciendo un paralelo, Santa María Magdalena, ¿no? Que es sabido que los padres la ponían en el balcón y todo eso, ¿no? Y entraron los 7 demonios en ella, ¿no? Por supuesto, exactamente. En esa línea del tiempo del purgatorio hay un caso muy interesante también que nos cuentan, un libro al respecto de estos hijos del purgatorio, que era un señor de nombre Tomás. Él estaba con una enfermedad tremenda, una enfermedad que le producía unos dolores horribles, ya las medicinas no le funcionaban. Él estaba ya sinceramente... Bueno, estaba desahuciado, pero estaba pasando por unos sufrimientos terribles. Y a las tantas, él cuenta que se le aparece su ángel de la guarda y le ofrece lo siguiente: tienes 2 opciones. Te quedas un año más en esta tierra, sufriendo como estás sufriendo, y te vas directamente al cielo, o te mueres ahorita y pasas 3 horas en el purgatorio. Claro, el otro dice: yo no aguanto más estos dolores, por más medicinas que me tomo, ya no aguanto más. Imagínense lo que habrá sido una especie de cáncer de la época, que son que no hay cosas tremendas. Sí. Entonces él dijo: no, yo prefiero morir ya y bueno, y paso 3 horitas en el purgatorio.
Y bueno, murió. El ángel pues cumplió su voluntad, murió. Y el propio ángel lo llevó al purgatorio. Y pasaba el tiempo. Y el hombre empezó a estar disgustado. Él lo cuenta eso, porque él cuenta eso. Él mismo cuenta la historia. Empezó a estar disgustado porque él decía, ¿cómo este ángel me engañó? Si este ángel se supone que es un ángel bueno, el ángel de la guarda que quiere mi bien, me engañó. Seguro era un demonio disfrazado. Entonces el ángel vuelve a presentársele a él en el purgatorio y él como que le reclama, mire, pero usted me dijo que eran solo 3 horas del purgatorio, ya llevo aquí más de 100 años. Claro. Más de 100 años. Y el ángel le dice, mire, cálmese porque ni siquiera ha pasado 1 hora de las 3 horas que usted tiene que pasar aquí. Y ahí él le pidió al ángel que por favor le permitiese volver a la vida y que él estaba dispuesto a sufrir lo que fuese necesario en la tierra, pero no pasar ese tiempo en el purgatorio. Y el ángel le concede la gracia, evidentemente, sí, habrá hablado con Dios, con la condición de que él escriba todo lo que había pasado en el purgatorio, cómo eran los sufrimientos, cómo era lo del tiempo en el purgatorio, y que él hiciese apostolado y difundiese todo esto sobre el purgatorio. Entonces él vuelve a la vida y ahí, por eso libro, es que ¿no? Sabemos esto que él contó. Es impresionante, ¿no? Para que no nos confiemos. Para que nos demos cuenta de que es serio. O sea, nuestra vida estamos aquí bastante seria, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, también usted ve como que nuestros actos son bien calculados, bien medidos, ¿no? Sí. Está el famoso hecho de la princesa Eugenia de von der Leyen, sí. ¿no? Que es curioso. O sea, solo si usted me permite un hecho, ¿no? Lo que usted quiera. Porque ella tiene un libro donde cuenta varios hechos que le pasan a ella, ¿no? Uh-huh. Pero el que más a mí me llamó la atención, que son, si vamos a relacionar los pecados veniales, pues cada uno se relaciona, podemos decir así, con un animal, por así decirlo, ¿no? Y que a ella las almas de purgatorio se le aparecían en formas de animales. Uh-huh. Y hubo una que se le aparecía en forma de serpiente, ¿no? Y ella tenía pánico por las serpientes, claro. O sea, tenía horror, así como todas las personas tienen, me imagino que algunos tendrán por las arañas, sí. Otros por los insectos, por los sapos. Ella tenía horror por las serpientes. Pero por lo general la serpiente ya es un animal siniestro que representa el demonio, por más que mucha gente ya lo tenga de mascota en su casa, como está el mundo hoy en día, ¿no? Pero bueno, pues es un animal siniestro. Incluso que fue echado del paraíso y que claro. Entonces... Y ella y por las noches se le aparecía la serpiente y ella comenzaba a gritar y a veces salía corriendo, ¿no? Porque se le mete en el cuarto una serpiente y claro, y a veces ya lo veía físicamente, o sea, no es como nosotros, o alguno de nosotros puede ser, que lo ve pero como que de paso, así, un traslúcido, una cosa así, ¿no? Ella no lo veía físico. No sé si lo podía tocar o no sé, ahí ya, en el libro ella no cuenta eso, pero que lo veía físico. Y la serpiente se le subía por la pierna, le comenzaba a dar vueltas por la pierna. Entonces, y ella sabía que era el alma del purgatorio y rezaba por esa alma, para ver lo que en qué ella podía ayudar esa alma del purgatorio, ¿no? Y a las tantas, ella cuenta en su libro que comienza a le aparecer un velo negro, aquí, ¿no? Un velo negro y una toca blanca, ¿no? Y a ella se asusta, ¿y qué es eso? Pero... Y comienza a rezar, hasta que esa alma de purgatorio le es permitido hablar, ¿no? Y dice, yo era monja. Uh-huh. Y la princesa le pregunta, ¿pero por qué estás en el purgatorio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Yo era monja. Y hablaba muy mal de las otras. Wow. Y por eso que Dios me castigó, me hizo ir al purgatorio para purgar mi lengua. ¡Qué barbaridad! Y la serpiente, como fue la que engañó a Eva, y ella engañaba a otras, y se engañaba a sí misma, el sufrimiento del purgatorio fue quedarse como una serpiente. Con una lengua de pirina. Con una lengua que le salía. Que recordaba ese vicio que había tenido en vida. ¡Qué bárbaro! Y así había otros animales que, por ejemplo, sabemos que el cerdo es representado por la impureza, ¿no? Sí. Y a ella se le aparecían animales también, suinos, pero y ella se quedaba con horror. Sí. Y siempre que ella rezaba, siempre que pedía la intercesión de Nuestra Señora y de nuestro Señor, la persona como que iba tomando su aspecto de ser humano, y ahí algunas les eran permitido hablar, otras no. Sí. Y las que eran permitido hablar, ella podía rezar con más empeño, pero las que no, a veces era porque tenían que pasar más algún tiempo en el purgatorio para poder
para subir. Ella rezaba por lo que fuese esa alma, claro. pero no conseguía. Que es impresionante cómo usted ve la seriedad con de nuestros actos, ¿no? O sea, por una maledicencia o por un hablar mal de los otros, el purgatorio. Y bueno, a quien más se le ha dado, más se le va a exigir, más se le va a cobrar. Entonces, los sacerdotes, los obispos, los papas, los religiosos, las monjas y la gente que tiene buena formación en la fe, un acto malo, un pecado que comete tiene mucha más gravedad a los ojos de Dios que una persona que nunca en la vida pues le han hablado de purgatorio, nada, de no sabe lo que es simplemente, no conoce la verdad. No sé. Hay un caso muy interesante como que para darle continuidad a lo que usted contó, que ocurrió con Sor Mariana de Jesús Torres, que es esta religiosa que está en proceso de canonización, que era ella española, pero que fue a Quito, ¿no? A Ecuador, que fueron de las fundadoras del convento de la limpia purificación de María. Concepcionistas. Sí, de las hermanas concepcionistas, pero que es el primer convento de clausura que existió en Ecuador, en Quito. Y fue donde, por cierto, pues se apareció en la Estación del Buen Suceso, que tiene esas profecías también que hemos hablado tanto. Bueno, esta Sor Mariana, una santaza, ella pasó por 1000 actividades en el convento, maestra de novicias, proveedora, incluso hay un montón de milagros. Cuando ella era proveedora y faltaba el pan, ella iba dando bendiciones y el pan se iba multiplicando. O sea, era una cosa. Tiene historias impresionantes. Y una de las funciones que ella tuvo era ser encargada del coro, no el coro en cuanto conjunto musical que canta, sino el coro en el lugar físico donde las monjas se reúnen para hacer sus oraciones, asistir a la misa, etc. Y ella era responsable de esa zona y era eximia a la hora de la limpieza y esto. Entonces un día estaba limpiando las sillas del coro y ella siente la presencia de 2 monjas que iban entrando al coro y se iban acercando a ella. Y cuando ella las mira así de reojo, ve que las 2 monjas están envueltas en llamas. Pero ella no sentía ningún miedo, sino que ella las vio, las reconoció, que eran 2 monjas que habían fallecido hace algún tiempo, y les pregunta, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Por qué están así? Y le dicen, mire, Madre Mariana, queríamos pedirle sus oraciones porque estamos en el purgatorio. Dios nos ha mandado a pasar varios años en el purgatorio, porque nosotras, durante los periodos de oración aquí en el coro, nos mirábamos, rompíamos el silencio y nos reíamos. Claro. Entonces no participábamos de las oraciones de la comunidad con la devoción y la seriedad que nosotros debíamos tener. Nos distraíamos. Y aquí, también haciendo un paréntesis, nosotros como somos en nuestras obras de piedad. Nosotros cómo participamos de la Santa Misa, cómo hacemos nuestras oraciones. ¿Será que lo hacemos con una verdadera devoción o será que lo hacemos solo para cumplir? O vamos a misa porque ya da media hora, ya nos quedamos agitados y porque ya tardó mucho, entonces ya... No. Tardó mucho porque ya tengo hambre, porque ya va a empezar el partido de fútbol, porque tengo que salir corriendo. ¿Por qué? Porque en el fondo Dios es lo que menos nos interesa. Exactamente. Nos interesa nuestro egoísmo, nuestra vida, nuestras diversiones mundanas y dejamos a Dios en un segundo plano. Nos dejamos llevar más por las preocupaciones del día a día, por el corre del día a día, de que por tener a Dios en el centro. No sé si usted ha visto, bueno, en Centroamérica es mucho más común, ¿no? Aquí de España no voy a hablar yo, pero usted a veces ve en la misa gente que, o sea, comulga, se sienta, yo creo que se da una bendición y saca el teléfono. Sí. Y empieza a saber qué tontería, haciendo tiempo de que el padre termine de dar la comunión. Entonces, una persona así, si estas monjas que fueron mandadas al purgatorio por distraerse, por sonreírse así, en el momento que es destinado al culto de Dios, ¿qué le puede esperar a una persona? O a nosotros mismos, nosotros los primeros, que se distrae, que piensa en tonterías durante la oración, durante la misa. Y eso es muy serio, muy serio.